Bienvenidos al módulo 2 del curso de Tecnologías del Hidrógeno. Mi nombre es Ernesto Amores Vera y en este módulo veremos cuáles son las principales tecnologías que se pueden utilizar para producir hidrógeno, haciendo especial hincapié en la electrólisis a partir de fuentes renovables. Comencemos así con el bloque 1 de métodos de producción de hidrógeno. Uno de los primeros conceptos que tenemos que definir a la hora de hablar del hidrógeno es que este no es un recurso, sino que se trata de un vector energético que, por lo tanto, tiene que ser producido a partir de otras fuentes energéticas. Actualmente, tal y como se puede apreciar en el gráfico, la mayor parte del hidrógeno que se genera a nivel mundial procede de combustibles fósiles, siendo el reformado de gas natural la principal vía para obtenerlo. Sin embargo, si queremos usar el hidrógeno como un vector energético sostenible, no podemos producirlo mediante combustibles fósiles, sino que tiene que ser generado mediante fuentes renovables. Por lo tanto, la producción de hidrógeno mediante energías limpias y alternativas se convierte en el gran desafío del futuro para poder utilizar el hidrógeno como un vector limpio y respetuoso con el medio ambiente. En el diagrama que se observa se resume cuáles son los principales procesos que existen para producir hidrógeno en función del recurso energético considerado. Así, por ejemplo, puede producirse hidrógeno mediante termólisis, electrólisis, reformado o gasificación, que dependerán a su vez de la fuente de energía utilizada, siendo esta principalmente renovables, nuclear o combustibles fósiles. De los diferentes métodos que existen de producción de hidrógeno, vamos a comenzar hablando de los procesos de conversión química que incluyen fundamentalmente el reformado, la gasificación y la pirólisis. Se trata de procesos que se aplican principalmente a combustibles fósiles, aunque también pueden utilizarse con biomasa. En todos los casos se acaba produciendo CO2 que tiene que ser capturado si queremos conseguir un proceso medioambientalmente limpio. Como comentábamos, de todos los procesos que existen, el reformado es el más habitual para producir hidrógeno, siendo el reformado con vapor de agua a partir de gas natural la técnica más conocida. Otro proceso de conversión química conocido es la gasificación, que se trata de una combustión incompleta, es decir, con defecto de oxígeno, en la que se acaba produciendo hidrógeno y CO a una temperatura que varía entre los 700 y los 1600 grados en función del tipo de gasificador utilizado. Por último, otro proceso también ampliamente conocido es la pirólisis, que consiste en descomponer un combustible sólido, ya sea carbón o biomasa, mediante la acción directa de calor para obtener nuevamente un gas de síntesis, es decir, CO e hidrógeno. Otros métodos de producción de hidrógeno son los procesos termoquímicos, que se basan en la extracción del hidrógeno de la molécula que lo alberga mediante la aplicación de calor de una fuente externa. De todos los procesos que existen, la termólisis directa del agua se presenta como el método más inmediato, aunque se precisan temperaturas superiores a los 2500 grados. Como consecuencia, se trata de un proceso poco viable. La solución pasa por el uso de una serie de ciclos termoquímicos que permiten reducir la temperatura por debajo de los 1000 grados a través de una serie de reacciones intermedias. En cuanto a los procesos biológicos, se trata de tecnologías que aprovechan el metabolismo de diferentes microorganismos para producir hidrógeno a partir de biomasa. De los diferentes procesos que existen, los más prometedores son la fermentación oscura, donde el hidrógeno se produce a partir de materia orgánica rica en carbohidratos mediante el uso de bacterias anaerobias, y la electrólisis microbiana, donde la producción de hidrógeno se consigue por la aplicación de un pequeño voltaje y la acción de una serie de bacterias que actúan como biocatalizadores del proceso. Por último, en esta revisión de los diferentes métodos que existen para producir hidrógeno, vamos a hablar de la electrólisis del agua, que además es el principal objetivo de este módulo. La electrólisis es un proceso por el cual, a partir de energía eléctrica y agua, se obtiene hidrógeno y oxígeno. Su importancia frente a otros procesos que no se basan en combustibles fósiles se debe principalmente a los siguientes aspectos. Por un lado,
utiliza como fuente primaria energía eléctrica, lo que permite que se integre fácilmente con distintas fuentes de producción renovable, incluso cuando éstas operan en régimen variable. Además, pueden ser fácilmente escalables desde bajas a altas potencias, ya que se diseñan y fabrican con sistemas modulares. Por otro lado, pueden producir hidrógeno de alta pureza y, por último, son tecnologías que presentan costes aceptables y eficiencias mayores a otros procesos en desarrollo no basados en combustibles fósiles. Finalmente, indicar que según la temperatura a la que se realice el proceso, podemos encontrarnos con procesos de electrólisis a baja temperatura, donde se incluye la electrólisis alcalina y la ácida, y procesos de alta temperatura, donde se necesita el uso de sistemas de electrólisis de óxido sólido. Pasemos a ver a continuación, en este segundo capítulo del módulo, cuáles son los principales fundamentos de la electrólisis. Tal y como comentábamos con anterioridad, la electrólisis es una de las principales vías que existen para producir hidrógeno mediante el uso de fuentes renovables. Este proceso consiste en aplicar una diferencia de potencial que suministre la energía necesaria para disociar la molécula de agua en sus componentes elementales, es decir, en hidrógeno y en oxígeno. Este aporte eléctrico, como veremos más adelante, va también acompañado con un cierto aporte térmico que dependerá del tipo de tecnología considerada. Indicar asimismo que la electrólisis es un proceso bien conocido que ha sufrido importantes avances en los últimos 100 años. De hecho, en ciertas zonas remotas, con una gran capacidad de producción renovable, se han instalado sistemas de producción de hidrógeno mediante electrólisis, como por ejemplo en Noruega en los años 30, con una planta capaz de producir casi 28.000 metros cúbicos hora de hidrógeno. Actualmente, de los diferentes procesos que existen de electrólisis, los de baja temperatura son los que más se han desarrollado. De hecho, en el caso de la tecnología alcalina, existen en el mercado equipos que tienen una capacidad de producción superior a los 5 megavatios. Uno de los aspectos teóricos más importantes que tenemos que definir para poder hablar de la electrólisis del agua es la termodinámica del proceso, que nos permite establecer cuál es la energía mínima que hace falta para llevar a cabo la rotura de la molécula de agua. Así, tal y como se puede apreciar en el vídeo, la energía total, que está vinculada con la entalpía, es igual a la suma de dos términos, la energía libre de Gitt y el término entrópico multiplicado por la temperatura. Estos mismos valores se pueden observar en la gráfica que se muestra. Así, se puede apreciar que a medida que la temperatura va aumentando, se incrementa el término T por incremento de S asociado al aporte térmico del proceso, mientras que, a medida que la temperatura va aumentando, la energía libre de Gitt disminuye. De este modo, un incremento en el término entrópico se ve compensado por una disminución del término de la energía libre de Gitt, de modo que la entalpía total del proceso permanece casi constante a lo largo de todas las temperaturas del mismo. Respecto al salto brusco que se observa en torno a 100 grados, este corresponde a la entalpía de vaporización del agua. Todos estos términos que se muestran en la ecuación pueden ser asociados a diferentes variables eléctricas y térmicas tal y como se muestra en la imagen. De este modo, podemos convertir una gráfica de energía demandada, como la que se muestra a la izquierda, en una gráfica de potencial respecto a temperatura, como se muestra a la derecha. Así, mientras que el término T por incremento de S se asocia al calor aportado al proceso, el resto de términos, es decir, la entalpía y la energía libre de Gitt, pueden trasladarse a dos potenciales diferentes. Así, en primer lugar, podemos vincular la energía libre de Gitt con el voltaje reversible, que se define como la tensión mínima que hace falta para poder dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este parámetro adopta un valor de 1,23 voltios cuando trabajamos a 25 grados y una atmósfera. Por otro lado, la entalpía total del proceso puede ser vinculada con el voltaje termoneutro, que se define como la tensión que se tiene que aplicar en el proceso cuando la única energía que se suministra es energía eléctrica, sin aporte ni absorción de calor. Este valor adopta 1,48 voltios cuando trabajamos a 25 grados y una atmósfera.
Sin embargo, aunque el voltaje reversible y el voltaje termoneutro marcan una serie de barreras energéticas mínimas que tienen que vencerse para llevar a cabo la electrólisis, también deben de superarse otra serie de irreversibilidades que se manifiestan en forma de sobrepotenciales. Estos sobrepotenciales acaban originando un voltaje extra que tiene que ser aplicado a la celda de electrólisis para llevar a cabo realmente el proceso electrolítico. La relación que existe entre los diferentes sobrepotenciales para cada densidad de corriente permite establecer lo que se denomina una curva de polarización. Estas curvas, tal y como se muestra en la imagen, permiten analizar el comportamiento de una celda electrolítica, ya que a través de ella podemos determinar cuáles son los diferentes puntos de operación de la celda y analizar la cinética de las reacciones que tienen lugar. Tal y como se puede observar en la gráfica, estos sobrepotenciales son principalmente de tres tipos: de activación, óhmicos y de concentración. Los primeros se encuentran asociados a la energía de activación que es precisa para llevar a cabo las diferentes reacciones electroquímicas en los electrodos. En cuanto a los sobrepotenciales óhmicos, estos se deben a la resistencia de los diferentes componentes que conforman una celda y pueden ser modelados mediante la ley de Ohm. Por último, los sobrepotenciales de concentración tienen en cuenta las limitaciones que se producen en el transporte de masa cuando trabajamos especialmente a altas densidades de corriente. Por último, indicar, tal y como se puede apreciar en el gráfico, que a medida que la temperatura aumenta, el potencial total necesario para la electrólisis disminuye, tal y como comentábamos anteriormente en la parte de termodinámica del proceso. Por último, para poder caracterizar completamente un proceso de electrólisis, tenemos que definir algunas eficiencias que son útiles para definir el proceso. Así, en primer lugar, tal y como se puede apreciar en la imagen, nos encontramos con la eficiencia de voltaje, que cuantifica la relación que existe entre el voltaje termoneutro y el realmente aplicado a la electrólisis. Tal y como se puede apreciar, a medida que la temperatura aumenta, esta eficiencia también se incrementa, ya que menor tiene que ser el potencial que tengamos que aplicar y, por lo tanto, más cercano va a estar al voltaje termoneutro. De hecho, tal y como se puede observar, esta eficiencia puede ser superior al 100% siempre y cuando se aplique un potencial inferior al termoneutro, que en el caso de trabajar a 25 grados era de 1,48 voltios, siempre y cuando el resto de energía necesaria se aplique en forma de calor. Por otro lado, definimos la eficiencia de Faraday como la relación que existe entre el caudal real de hidrógeno producido y el que teóricamente tendría que obtenerse. En este caso se puede apreciar que a medida que la temperatura aumenta, esta eficiencia cae ligeramente. Capítulo 3. Electrólisis alcalina. En el esquema de la imagen se puede ver un diseño tipo de una celda de electrólisis alcalina. Tal y como se puede apreciar, la celda está formada por dos electrodos, un ánodo y un cátodo, que se encuentran inmersos en una solución alcalina. Entre ambos electrodos se encuentra un diafragma poroso que actúa como separador, impidiendo que se puedan mezclar los gases generados, pero al mismo tiempo permitiendo el paso de los grupos hidróxido entre el cátodo y el ánodo. Respecto a los componentes principales que conforman una celda de electrólisis, tal y como se puede apreciar, los electrodos no requieren del uso de metales preciosos, ya que suelen estar fabricados en acero o en diferentes combinaciones de níquel. Respecto al electrolito, se trata de una disolución acuosa de potasa o de sosa en una concentración adecuada que se encarga de aportar los iones hidróxido. Por último, el diafragma es un medio poroso donde habitualmente se utiliza zirfon, que se basa en una red de polisulfona y óxido de circonio. No obstante, aunque una celda de electrólisis como la descrita con anterioridad es capaz de producir por sí sola hidrógeno y oxígeno, el volumen de producción es muy pequeño. Por este motivo, estas celdas suelen agruparse en serie o en paralelo para formar lo que se denomina un stack o apilamiento. Habitualmente, este apilamiento se realiza en serie, de modo que la tensión total que se aplica al stack es igual a la suma de las tensiones de las diferentes celdas y la corriente que pasa por una celda es igual a la corriente que pasa por las demás, de modo que la producción total de hidrógeno vendrá dada por la suma de la producción de hidrógeno de cada una de esas celdas.
Además, aunque en el STAT es el lugar donde se produce el hidrógeno y el oxígeno, también hace falta una serie de equipos y sistemas auxiliares que permitan su adecuado funcionamiento para que pueda operar en condiciones seguras y pueda producir correctamente los diferentes gases. Esto es lo que constituye el balance de planta, que está formado por una serie de subsistemas con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del proceso. En la siguiente imagen se muestra cuáles son las principales características de la tecnología de electrólisis alcalina. Tal y como se puede apreciar, estos sistemas suelen trabajar a temperaturas en torno a los 60 o 80 grados, con presiones por debajo de los 30 bar. Además, la eficiencia se encuentra en torno al 65% y los costes son inferiores a 1.500 euros kilovatios. Además de todas las tecnologías que existen de electrólisis, la alcalina es la tecnología más madura y más utilizada a escala industrial, existiendo en el mercado equipos de una alta capacidad de producción, en el rango de megavatios. Por otro lado, dado que no requiere el uso de metales nobles, sus costes específicos son muy bajos. Como contrapartida, nos encontramos con que la operación de esta clase de sistemas se encuentra en la práctica limitado al 20-100% del funcionamiento nominal, debido a que los gases que se producen en ánodo y en cátodo pueden sufrir difusión a través del diafragma cuando se trabaja a bajas densidades de corriente. Por último, se describen a continuación algunos importantes retos que tiene que abordar la electrólisis alcalina con el objetivo de aumentar su eficiencia y la capacidad de producción. Así, algunas líneas de investigación actuales se encuentran encaminadas en mejorar la actividad catalítica de los electrodos. Otro importante punto de mejora lo encontramos en la optimización del diseño y del espacio que existe entre electrodos para lograr reducir los sobrepotenciales y aumentar la densidad de corriente que se puede aplicar, ya que en la práctica, en esta clase de tecnologías, la densidad de corriente máxima que se suele utilizar no supera los 600 mA/cm². Otro importante punto de mejora que está recibiendo una gran atención en los últimos años es el desarrollo de membranas de intercambio aniónico. Estas membranas actuarían como separadores en las celdas, evitando el uso de diafragmas, de modo que la difusión de gases bajaría drásticamente. Además, gracias al empleo de estas membranas, que actuarían como electrolito sólido, se evitaría el uso de un electrolito líquido altamente corrosivo como potasa o sosa, que actualmente se emplea. Capítulo 4. Electrólisis PEM. En el esquema de la imagen se puede apreciar la configuración base de una celda de electrólisis PEM. En este caso, tal y como se puede observar, se utiliza una membrana de intercambio protónico, de ahí las siglas PEM, que actúa como separador de gases y además permite la migración de los protones a través de la misma. Además, tal y como se puede observar en el esquema y en las diferentes reacciones del proceso, en este caso son los protones los que se encargan del transporte iónico y no los grupos OH- como ocurría en la alcalina. En la siguiente imagen se muestra cuáles son los principales componentes que conforman una celda de electrólisis PEM. Así, en primer lugar nos encontramos con la membrana, que es el elemento central de la celda. Habitualmente se encuentra ensamblada junto con los electrodos para conformar la MEA. Respecto a los electrodos, estos suelen ser una capa catalítica depositada sobre la membrana que utiliza metales preciosos como catalizador. Por último nos encontramos con las placas bipolares, que están ubicados a los extremos de la celda y son las responsables de hacer llegar el agua a los puntos de reacción y de extraer los gases que se generan en el proceso. En el siguiente apartado se muestran algunas de las principales características de la electrólisis PEM. Así, tal y como se puede observar, es una tecnología que utiliza temperaturas en torno a los 40 o 80 grados con eficiencias en torno al 80%. Además, pueden trabajar con altas densidades de corriente, en torno a los 2 A/cm². Sin embargo, requieren elevados costes, en torno a los 2.000 euros kilovatio. Por otro lado, dado que utiliza un electrolito sólido, se evita el empleo de electrolitos líquidos corrosivos como ocurre en la alcalina. Además, es una tecnología que presenta dinámicas más rápidas, por lo que pueden ser más fácilmente integrados con energías renovables. Por último, el hidrógeno que se produce es de muy alta pureza y puede ser producido además a alta presión en la propia instalación. Sin embargo, a pesar de las diferentes ventajas descritas con anterioridad, la electrólisis PEM también tiene que hacer frente a una serie de mejoras con el objetivo de optimizar la tecnología. En primer lugar,
Hay que tener en cuenta que se trata de un proceso con altos costes de inversión, debido al uso de metales preciosos y de materiales que sean capaces de resistir las condiciones fuertemente ácidas que se producen en una celda de electrólisis PEM. Por otro lado, tienen que reducirse los procesos de degradación que tienen lugar, especialmente la capa catalítica y la membrana. Actualmente existen ratios de degradación que llegan hasta los 8 microvol hora, un valor que es 2 o 3 veces superior al que se alcanza en alcalina. Por último, tiene que aumentarse la durabilidad total de los equipos comerciales, que actualmente se encuentra en torno a las 75.000 horas de operación. Capítulo 5. Electrólisis de alta temperatura. En el esquema de la imagen se puede apreciar una celda de electrólisis de óxido sólido. Tal y como se comentará en módulos posteriores, una celda SOEC es similar a una pila de combustible de óxido sólido que funciona en sentido inverso. En este caso, tal y como se puede apreciar en la imagen, el cátodo se encuentra alimentado con vapor de agua, donde tiene lugar un proceso de reducción para formar hidrógeno e iones óxido. Posteriormente, los iones acaban migrando a través del electrolito aniónico para llegar al ánodo, donde producen oxígeno en una reacción de oxidación. En el siguiente esquema se puede apreciar de forma más precisa cuáles son los diferentes componentes que conforman una celda SOEC. Tal y como se puede observar, los principales componentes son los electrodos, los interconectores y un electrolito sólido que actúa de membrana. Esta membrana consiste generalmente en un óxido mixto basado en óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio. Respecto a los electrodos, suelen estar fabricados con materiales cerámicos altamente porosos capaces de conducir los electrones y resistir las altas temperaturas que tienen lugar en el proceso. Por último, los interconectores sirven para unir a diferentes celdas y permitir la conducción eléctrica entre las diferentes celdas. En el siguiente apartado se muestran algunas de las principales características de la electrólisis SOEC. Así, por ejemplo, tal y como se puede observar, se trata de una tecnología que funciona con temperaturas muy elevadas, en torno a los 600.000 grados, lo que aumenta de forma muy notable la eficiencia eléctrica del proceso. Sin embargo, como consecuencia, hacen falta componentes que sean resistentes a estas elevadas temperaturas, motivo por el cual los diferentes componentes suelen ser de tipo cerámico. Por otro lado, se precisa disponer de vapor de agua y de una fuente térmica de alta temperatura, especialmente en los arranques del proceso, lo que puede limitar las aplicaciones prácticas de esta tecnología. Por último, indicar que la electrólisis SOEC es la tecnología de electrólisis menos desarrollada. El uso de altas temperaturas requiere el uso de materiales costosos y en ocasiones con métodos de producción muy complejos. Además, los diferentes componentes que conforman una celda SOEC pueden presentar diferentes coeficientes de dilatación térmica, por lo que los ciclos de apagado o encendido pueden ser muy perjudiciales para el contacto entre los diferentes componentes. Además, con el objetivo de aumentar la conducción de los diferentes elementos, estos componentes suelen ser muy delgados, lo que los hace muy frágiles, dificultando así el proceso de ensamblaje.